Amén, hermanos. Estamos aquí en Maranata. Es la parte 2 de ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La parte 2. Es muy importante entender que el Señor, pues en lugar de darle satisfacciones como su creación, le hemos dado más penas que alegrías a nuestro Señor. Y desgraciadamente, pues como él decía, cuando decía en Hechos, Pedro, que mataron a sus profetas y mataron a sus apóstoles, bueno, a sus enviados del Señor. En este tiempo todavía no se habían muerto los apóstoles, ¿no? Pero decía él que ellos habían sido. Cuando en Hechos 2 vino lo del aposento alto y el Señor bajó con su Espíritu Santo y les dio poder al estar dentro de ellos, ya no junto de ellos, sino adentro de ellos. Pero todo eso se fue dando porque en realidad el hombre no ha cambiado. Y lo importante es que entendamos que los mensajes ahí están muy claritos. Y vamos a seguir el tema y esperamos que se entienda que todo esto son temas que nos hacen meditar más que nada en que cuál es nuestra posición como cristianos ante, ante lo que vamos viendo paulatinamente cada domingo, qué es lo que estamos entendiendo de lo que está pasando ahorita actualmente en la humanidad. Vemos cuántas muertes hay en países que están estaban lejos antes de nosotros en ese aspecto y ahora los tenemos aquí mismo, crímenes espantosos de gente que hace realmente meditar que dónde está la inteligencia del ser humano. Piensa nada más en la cuestión económica, no meditan en otra cosa más que en eso y, y se la pasan lastimando a la humanidad que los rodea. Es horroroso ver cómo cada día se va endureciendo más el corazón, si es que aún les queda algo de corazón a estos seres malvados que están en nuestro país ahora ya como cabeza de incluso de estados de nuestro país, porque es evidente que ya no hay una autoridad que domine, que mantenga a raya a estas personas. Pero bueno, vamos a leer. Fíjense, vamos a leer Jeremías 18, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Sí han visto a los alfareros, no? Que tiene una ruedita que con sus pies lo están moviendo en la parte de abajo de sus pies y con las manos van moldeando lo que van a hacer. Dice aquí que él trabajaba sobre la rueda. Se me hace que es un trabajo bastante pesado, pero ellos siempre que los pasan en películas, los vemos que siempre están sonriendo, ¿no? Lo que es hacer el trabajo que uno hace con gusto. Y bueno, hay que felicitar a esta gente porque hace unas maravillas extraordinarias con el barro. Y es una actividad que en realidad es maravillosa, ¿no? Hay obras de arte, incluso ya considerarse ese nivel, ¿no? Por lo bien hechos que están. Dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. O sea, se le descompuso la cosa ahí en el trayecto y la volvió a hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, el Señor Jehová, nuestro Dios, le dijo a Jeremías lo siguiente:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, Él los puede rehacer en el momento que Él quiera. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El Señor siempre te pone las dos opciones. ¿Realmente quieres cambiar? ¿Realmente tienes que hacerlo? Él se arrepiente de todo lo que pensaba hacerte de mal a ti y te da otra oportunidad. Ahí lo dice la palabra. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Amén. Vamos al 10. Y dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. O sea, hay gente que así es en la vida real, entre humanos así nos comportamos desgraciadamente. Decimos, juramos, prometemos que vamos a cambiar, que vamos a ser un ser diferente y, y luego se la queremos aplicar también a Dios. ¿Dónde está nuestra mente? Es lo que ninguna persona lo puede explicar. Porque una cosa que tú le creas, que creas que sí puedes mentirle a un ser humano, que realmente muchas veces no lo logras, o quererle mentir a Dios, eso sí está increíble, ¿no? Pero ellos piensan lo mismo, o sea, ¿qué clase de mente tiene esta gente que no entiende que el Señor sabe la respuesta, sabe todo lo que puede hacer y le da oportunidad de, en un momento determinado, estar en esa disyuntiva y tener posibilidades de ser favorecido por Dios? Y no lo entienden, lo toman como a broma, como que si nuestro Señor no tuviera palabra, y Él ha demostrado todo el tiempo desde que conocemos la palabra de Dios, que Él siempre hace lo que jura, lo que promete el Señor, siempre lo cumple. Dice el Señor, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Le está dando oportunidad de que se reivindiquen con él. Y dijeron en vano, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ahí está, ¿cómo contestaron? ¿No? Tal vez ni lo dijeron, pero lo estaban pensando, ¿no? Y el Señor sabe lo que pensamos. Y dijeron, eso es en vano, dice. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Así reaccionaron. O sea, les dan oportunidad y ustedes han de conocer, tal vez uno o incluso tiene la mala fortuna de conocer más personas que son así como estos, ¿no? De mal corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Eh? ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, fíjense, incensando, o sea, levantando incienso a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano, los esparciré delante del enemigo y les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. O sea, dicen que Dios no castiga. Muchos dicen, no, es que Dios es bondad y no castiga. Pero pues, ¿cómo te va a castigar si te está ofreciendo
todo para que cambies tu forma de pensar y de hacer. Y él ve que no lo haces. Lógicamente el Señor no va a estar esperando que tú cambies. Y por eso tuvo que venir, porque los sacerdotes que hacían las ofrendas, esos sacerdotes eran tan pecadores como los del pueblo de Israel, eran iguales. Ofrecían ofrendas tanto los sacerdotes por ellos mismos como por la población. Y dice uno, pues por eso el Señor estaba muy molesto. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues ofrecer la vida de su hijo unigénito para poder salvar toda esa situación que ya no tenía forma de solucionarse, sino solamente con el sacrificio del Cordero de Dios, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, aunque pasó y estuvo el Señor aquí durante 33 años, estuvo aquí haciendo cumpliendo con su ministerio que le había dado su Padre, Él lo hizo y ofreció su vida. Y Él volvió a la vida, y aún así no lo creían uno de sus apóstoles. Es increíble, ¿no? Que viéndolo ahí no lo creía. Entonces dice uno, pues creo que pues se necesita ser muy ingenuo para pensar que si los humanos entendemos esto, que es tan sencillo de entender, que ni siquiera viéndolo a él ahí, diciéndoles él al apóstol que metiera su mano en las llagas, en las heridas de su crucifixión, no lo creyó. Es increíble, ¿no? Hasta que metió los dedos. Y él dijo, oh, Dios mío. Entonces sí, ya era su Dios. Qué cosas, ¿no? Vámonos a Jeremías 18 al 23. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Mire, él tenía que andar haciendo la obra de Dios por mandato divino. Él fue a donde lo mandaron. Y aquí vemos cómo la parte del pueblo al que iba dirigida esta bendición, porque trataba de bendecirlos el Señor, ¿qué estaban haciendo? Y dijeron el 18, venid y maquinemos contra Jeremías, porque a la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguno de sus palabras. O sea, ¿qué iban a hacer? Desobedecerlo. O sea, esos son los líderes de ese tiempo. Cosa que todo el tiempo la humanidad sí ha reaccionado ante las bendiciones que Dios ofrece y hace todo lo contrario de lo que Dios le dice. Entonces, ahí sí dices tú, bueno, es tanto el amor de nuestro Señor. Y mira que es el hombre, es un traidor. El hombre, como creación de Dios, hace maldad nada más. Es lo que hace. Este tema de qué es el hombre es para que meditemos nosotros. Nosotros no estamos juzgando a nadie, nada más decimos lo que es. Porque pues ahí está leyendo la Biblia uno y está diciendo que venid y maquinemos contra Jeremías. ¿Quién lo decía? Pues los líderes de ellos. Alguien quiere hacer algo bueno en el mundo y lo atacan. ¿Por qué? Porque les gusta tener dinero fácil, dinero que esté más sencillo de obtener. Si no tienen quien se oponga a sus planes nefastos, y por eso están enojados en todos los países donde hay problemas de
de elecciones en Sudamérica, aquí en México y en todo el mundo, es lo mismo. O sea, cuando alguien trata de hacer lo bueno, siempre lo quieren lastimar y lo quieren desechar de la sociedad. ¿Cuántos mártires han muerto en estos siglos, el siglo pasado, el antepasado? Murió Martin Luther King, un líder de la raza, de un líder negro, y él buscaba por la paz, hacer las cosas, y lo mataron. Y había otro que no era Malcolm X, otro negro, otro líder de la comunidad negra de Estados Unidos, que él también quería cambiar las cosas, él, nada más que él no era pacifista, ¿no? También lo mataron. O sea que todo lo que se oponga a los planes del mal, los matan. Y el Señor, que es la presencia de Dios en la tierra, es a través de sus sacerdotes, porque no somos nosotros los que hacemos las cosas del Señor. Lo que hace las cosas, lo que es que el pueblo lo hace a través de la palabra de Dios. Por eso dice claramente que la palabra del Señor nunca va a morir. Se puede acabar todo lo que existe. Pero la palabra dice, pero mi palabra nunca va a desaparecer. Eso lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es el mismo ahí, nada más que usando cuerpos humanos para manifestarse y hacerles ver a todos cómo realmente todo el tiempo, desde que uno empezó a saber de la Biblia, cuando empezó con Adán y Eva y lo traicionaron al Señor, hicieron todo lo que les dijo que no hicieran y lo hicieron. Ahí que fue no que fue la víbora, no que fue tu mujer, la mujer que tú me diste y así. Pero uno a otro se echa la culpa y nadie de ellos dos aceptó que había cometido el error, pues la falta ante el Señor. Y por eso fueron corridos del paraíso. Qué cosas, ¿no? Dice, oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se percató Jeremías todo lo que se decía, ¿no? Porque siempre hay un chismoso que va y da cuenta lo que oye. Y cuando dice el 18, dice, venid y maquinemos. O sea, maquinar es elaborar con sabiduría maligna algo en contra de una persona o de un grupo. Y esta persona dice, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Entonces, ¿qué iban a decir? Desobediencia absoluta, ¿no? Eso llega a Jeremías y seguramente Dios pues, ya se daba cuenta, él siempre está al tanto de todo lo que sucede. Pero dice el 19, oh Jehová, mira por mí. O sea, dice, ayúdame, Señor. Y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. O sea, Jeremías, como todos los profetas, como Moisés, todos ellos, los líderes de la comunidad judía, siempre hablaban orando, pidiendo al Señor que tuviera misericordia del pueblo, y así le dice lo mismo Jeremías a él, al Señor, ¿no? Que apartaras de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. ¿Eh? O sea, dice, bueno, pues entonces que sea al revés, le pidió Jeremías al Señor. El 22 dice, oígase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. O sea, dice, me llenaron de trampa todo. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo, contra mí para muerte. Él lo conoce todo, no perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. El Señor
pues estaba viendo todo y sabía que tenía Jeremías la razón. ¿Y qué pasa? Pues eso sucedió, que el Señor se enojó y pues fue sobre de ellos. Ahora vamos a meternos a lo que es Éxodo 25, porque lo que más le molesta al Señor es la idolatría. O sea, vamos a tomar partes de la palabra, no podemos leerla corrido, pues, si no, no salimos de un solo tema. El Señor, lo que más le molesta es la cuestión de que la gente adora imágenes, es idólatra. Entonces el Señor, aquí en Éxodo 20, que es uno de los mandamientos del Señor, dice claramente, Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor, eso es un mandamiento que el Señor les puso. ¿Y qué le contestaron al principio? ¿Se acuerdan? Que dice claramente que van a seguir todo lo que digan sus ídolos, los van a adorar. O sea, claro desafío del pueblo de Israel contra la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:22 dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Es lo que querían hacer. ¿Hasta dónde llega la insensatez del hombre? El hombre es un ser insensato. Pues siempre va a haber algunas personas que son diferentes, lógico. Pero la mayoría del ser humano es así. Y nada más cuando ve que le está apretando el zapato es cuando ya se da cuenta que está mal y se tira al piso y le pide perdón a Dios. Pero no hace lo que le dice a Dios. Por eso, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pues es evidente que no. Entonces, ¿por qué no entendemos, hermanos, que nosotros somos una creación de Dios? Y que Él, si quiere, con un solo pensamiento nos destruye, nos desaparece de la faz de la tierra. Hagamos lo contrario, obedezcamos al Señor. Dice en Romanos 10:19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré ira. ¿Eh? Ahí lo que dice ¿cómo repite en Romanos Pablo lo que desgraciadamente el pueblo de Israel nunca entendió? No sé por qué será así. Yo sinceramente me considero incapaz de entender a ese pueblo y a toda la humanidad, porque realmente somos muy desordenados, desobedientes, no hacemos lo que dice el Señor que hagamos. Y como líderes, aunque uno quiera, como dice el Moisés, él quería que su pueblo fuera bueno, que fuera bondadoso, que hiciera lo que dice el Señor, pero sabe muy bien que no es así. O sea, ellos hicieron siempre buscaron siempre la forma de lastimar la autoridad de Moisés y, y el Señor se enojó hasta que yo cansado, eso es un pensamiento muy personal, ¿no? Que ya cansado tanta intolerancia del pueblo de Israel, pues un día se bloqueó. Yo pienso que él se bloqueó de coraje, cosa que no era frecuente en él, porque el Señor decía que era un hombre limpio, de corazón puro y un gran hombre de Dios. Pero se bloqueó y no hizo lo que le dijo el Señor y en lugar de tocar la piedra, le pegó 2 veces y sí, salió agua, ¿no? Pero el Señor se enojó por la desobediencia de Moisés y no lo dejó entrar a través del Jordán hacia la tierra prometida. Se vio después cuando fue la transfiguración del Señor, se veía a él y a Elías con el Señor, pero fue ya post-mortem, ya después de muerto. Pero bueno, por lo menos se ve que el Señor pues, nada más lo perdonó, que claro que uno dice, pues él sí lo merecía, ¿no? Porque
No somos quien para juzgar, pero pues es un hombre que toda su vida trató de hacer lo correcto delante de nuestro Señor, de nuestro Dios. En Deuteronomio 32-35 dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. O sea, sabe cuándo vamos a caer. Él lo sabe perfectamente bien. Y lo que les está preparado se apresura. Esto les pasó a mucha gente y nos va a seguir pasando. El Salmo 73 de Asaf. Ese salmo es maravilloso porque ahí narra cómo se resbala él, sus pies hacia el pecado. Y él siente el apoyo del Señor y le toma la diestra y lo levanta. Y sabe que la envidia, ver cómo los impíos tenían mucho de qué vanagloriarse, porque tenían mucho dinero y tenían todo, se veían rozagantes, frescos, llenos de vitalidad en su vida y vean siempre sonriendo y viviendo de la maldad. Y en realidad esa figura que aparece ahí en el Salmo de Asaf, el 73, esa figura la vemos todos los días en los medios de comunicación de nuestro país y de otros países. Vemos a los malvados, a los narcotraficantes sonriéndose, cantando, felices de la vida porque todo lo que ellos piensan se logra, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades de sus países están sujetas a ellos o están coludidas. O sea, al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque lo que hacen ellos está provocando que más y más muchachitos de mediana edad, no, ni de mediana edad, pequeñitos de 13, 14, unos adolescentes, anden usando, armas y maten gente a esa edad, como sicarios. Esa palabra malvada que define claramente qué clase de seres están habitando esos cuerpos prestados por Dios. Qué cosas. Pero es muy triste, hermanos, pero así es esto. Debemos de entender que nuestro Señor lo que quiere es más que nada que cambiemos hacia Él y que hagamos lo correcto delante de sus hermosos ojos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere Él. Por eso el Señor dice en Deuteronomio 32-35, mía es la venganza y la retribución. Nosotros lo que debemos hacer es que si vemos que hay alguna cosa mala, ponernos a orar y pedir a Dios que Él cumpla con su promesa de Deuteronomio 32-35, que Él va a resolver todo y va a acabar con esos malvados cuando Él crea conveniente. No es que no quiera Él hacerlo, lo que pasa es que todo es un plan de Dios. Hemos visto que a un traficante de drogas no lo mantuvo el gobierno atrapado ni encarcelado, sino que evidentemente hubo una mano maestra que quiso hacerlo con calma y, y lo volvieron a atrapar, pero así ya lo van a lo van a mantener preso, ya sea aquí o en Estados Unidos. Estoy fijando esto porque esto es una cuestión de dos gobiernos de dos países, uno poderosísimo y el otro que en vías de regeneración nacional, que sí, yo sí lo creo y espero que lo logre nuestras autoridades, porque es importante que tengamos fortaleza ante la maldad y con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo vamos a acabar con toda esa maldad que está ahí rampante en la calle, anda haciendo maldad y media, matan por cualquier cosa, como dicen, hay un dicho viejito que dice, por quítame esas pajas, matan a la gente, cualquier cosa. Qué terrible, ¿no? Dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará.
Estaba hablando del Salmo 73 de Asaf, y ahí habla de eso, cómo se resbala uno por la envidia de querer tener lo que tiene el otro, aunque el otro lo tenga por matar gente, por robar, por vender drogas, todo eso, es un dinero maldito. Y el demonio va a hacer que se vea más bonito. ¿Pero dónde va a terminar? Van a terminar mal. Porque ahí lo dice el Señor. No lo decimos nosotros. Ahí dice, a su tiempo su pie resbalará. Porque el tiempo de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. O sea, todo está preparado y no cabe duda que van a caer. Y si no lo vemos, no importa. Pues lo que importa es que se cambie, que los que vienen después de nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, ya tengo una bisnieta, qué hermoso, mi güerita, y me da mucho gusto porque yo digo, ellos, como yo veo a mi Señor Jesús, que está siempre dispuesto a proteger a su pueblo, mientras estemos bajo la tutela de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Salmo 91, ¿no? Que permanece bajo la sombra del Omnipotente, o sea, que va a ser protegido por el Señor por siempre. ¿De acuerdo? Y se morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿quién es el Omnipotente? Nuestro Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no lo estoy leyendo, es todo de la mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor nos va a proteger. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Mientras haga lo correcto delante de los ojos del Señor, el Señor te va a proteger. Y vas a irte cuando Él quiera que te vayas. Cuando ya termines tu propósito en la vida, el Señor te va a mandar traer para que estés allá con Él, esperando las bodas del Cordero. Bueno, dice Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos. Fíjese nada más. O sea, Él quiere que eso se lo dejemos. Todo, cualquier problema que usted tenga, de cualquier índole, donde usted sea maltratado o mal visto, usted no haga nada, déjeselo todo al Señor y todo va a salir bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así clarito, más clarito no puede estar. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a Hebreos 10:30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién lo va a juzgar? El Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí nos vamos a Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. O sea, estos hombres no tenían tanta maldad como los otros. Al oír esto, siendo familiares de ellos, claro, hijos de ellos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, decirle a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, arrepentidos, compungidos, tristes, porque entendieron por qué el Señor había sido muerto por sus antepasados y ellos como que no habían entendido por qué había pasado eso, ¿no? ¿Qué haremos? Dice. El 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto usted se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Y después le va a dar el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahí dice clarito, arrepentíos y bautícese.
pida perdón por sus pecados que ha cometido y bautícese en el nombre de Jesucristo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, arrepentirse y ser bautizados para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese ya puede ser al tiempo posterior. Vamos a ver. Y dice, claro, de ahí nos seguimos a Hechos 2, 36 al 38. Nos vamos a Hechos 2, 41 al 47. Dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, el día que bajó el Espíritu Santo, como 3,000 personas. Fíjense cuánta gente había allá afuera de esa plaza, ¿no? Y oyeron cuando el estallido, el estruendo, surgió de la llegada del Santo Espíritu de Dios. Y empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la iglesia primitiva. Se han querido hacer algunas iglesias en esa forma, comunidades cristianas de esa forma, pero han caído desgraciadamente, hay dos que es una desgracia, que han caído en manos de fundamentalistas y gente que tiene el demonio dentro, no nada que ver con el Señor, pero fueron engañados los hermanos porque los mataron. En Waco, Texas, que los quemaron, y en la Guyana francesa los envenenaron. O sea, qué terrible, ¿no? Todo por no entender la palabra. El Señor no pide sacrificios. Y ahí perdieron la vida muchos hermanos, en Waco, Texas, y acá en la Guyana francesa. Tenga cuidado con quién se une, hermano. Que siempre hablen del amor de Cristo y nunca de sacrificios. Que no, todo lo que no venga a la Biblia, hermano, no debemos de seguirlo, ¿eh? Es una soberana tontería seguir algo que no está en la Biblia. De ahí surgen los falsos profetas, porque no están dando la doctrina del Señor, están dando enseñanzas del ser humano mezcladas para beneficio personal de ellos, y no les importa porque están tan enfermos. Unos de ellos son enfermos mentales, definitivamente. Eso de Waco y lo de la Guyana es un grupo, son dos grupos que los líderes estaban mal, estaban completamente pues enloquecidos con sus teorías y formas de ver las cosas de la Biblia. Y desgraciadamente pues, hubo gente ahí que se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde y los mataron. O sea que, qué terrible, ¿no? Este tema es muy importante, porque no debemos dejarnos influenciar porque el pastor habla muy bonito, o porque es una persona que usted lo ve bien preparado y todo. Pero entre la preparación muchas veces la gente se pierde y empieza a dar teorías y cosas que no son del Señor. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos al 41. ¿Cuál fuimos? 2:41, ¿eh? Dice, en Hechos 2:42 al 47 dice, fíjese, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, cuando fue lo de Hechos 2:38, cuando los invita Pedro a que se bauticen en el nombre de Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, fíjate, vivían ya todos juntos, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había milagros, pero que seguían la palabra de Dios. Es la bendición que hay. Cuando usted sigue la palabra de Dios a través de sus pastores y apóstoles, que no se salgan de lo que dice la Biblia, que digan, aquí dice esto, y que tenga siempre como referencia la Biblia, Hechos, ahí están los hechos de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando el 46 unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que hay veces que usted va a las iglesias y se ve un orgullo, una prepotencia, dice, no, pues aquí no está la palabra de Dios llevándose a cabo. Están nada más viendo a ver cuánto sacan esa semana para comprarse un buen auto o irse al viaje que le prometieron a sus hijos a Disneylandia, ¿no? Porque sí pasa, ¿eh? Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Ahí está. Hay que alabar a Dios, alabar, orar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bonito, ¿no? Y luego de ahí nos vamos a Hechos 2:42. ¿Mande? 2:48. Hechos 8, ¿ah? Así que está. Hechos 8. 8:26-33. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios, Hechos 22, Hechos 8, 26 al 40. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, un gran evangelista del Señor, diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y se fue. No dijo, ¿por qué voy a ir? No tengo ganas, no he descansado lo suficiente, no, sin pretextos. Lo mandaron a él, a ese lugar y ahí va. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candans, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Dice, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto con él, se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la cantará? ¿Quién la contará? Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pues aquí le toca a nosotros, a los que tenemos esa enorme dicha de poder hablar de nuestro Señor, y a nosotros nos toca contar la historia de nuestro Señor Jesús. Ese crimen que no tiene justificación, matar a un ser santo, es terrible, ¿no? Que pase eso. ¿Y a quién le va a tocar hacer eso? A nosotros, hermanos. A nosotros. Fíjense, como dice él, el etíope, cuando le pregunta a Felipe, le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? O sea, no lo estaba entendiendo. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? ¿A quién nos toca aclarar todo eso? A nosotros. Por eso yo trato de reforzar lo que leo y lo vuelvo a leer para, pues caramba, que le quede claro al que no lo entendió al principio, ¿no? Felipe, un evangelista.
Fíjese, ahí había un charco de agua y, bueno, no un charco, un poquito de agua ahí. Y ahí lo bautizó a Felipe, al eunuco. Y dice, ahí hay un cuerpo de agua, vamos a bautizarte. Y lo bautizaron y después ya se va de ahí, se lo lleva Dios a otro lado, porque él sí trabajaba, no como los que dicen que cómo hacer eso si no tenemos tiempo. Mañana no puedo ir porque tengo que ir a ver mi partido. ¿Cómo? O sea que hay gente que prioriza lo del mundo y lo de Dios después. Y vamos a releerlo, mire, del 30. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, dijo, pues enséñame. El pasaje de la escritura que leía era este, cuando se llevaban al Señor Jesucristo a la muerte. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Él se quedó calladito, nuestro Señor. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Terrible, ¿no? Ahora, nosotros vamos a leer Marcos 16, 15 al 18. ¿No lo tienes? Bueno, vamos a leer Marcos 16, 15 al 18 y dice lo siguiente. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Es el mandato que hizo el Señor Jesucristo cuando ya se iba al cielo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Siempre está la alternativa. Te vas de aquí y condenarte, o te vas a quedar con nosotros bautizado y haciendo la obra de Dios. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero fíjense lo que es interesante, porque dice hay personas que nos dicen, hermano, y eso que dice ahí que nada más los sacerdotes y los líderes de las congregaciones son los que pueden hacer eso. Bueno, se supone que son los que están buscando la santidad con más ahínco, ¿no? Y que pues se puede decir que pues son los que creen. Pero hay gente que no, que cree y, y puede pedir el milagro del Señor y ese milagro lograrse. ¿Por qué? Porque él no está mencionando a algún cargo en las congregaciones, ni mucho menos. Ahí nada más dice claramente lo que dice ahí el 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen, que con hechos demuestran que creen en el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en el 18 en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo más importante? Creer, seguir al Señor. Usted lee, por ejemplo, Job, que lo tenemos en el apunte de la primera sección de esto, de la primera parte.
de qué es el hombre, dice Job, le dice al Señor 7, 17, 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? El 18, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas. ¿Quién es? Pues la creación de Dios. Fue el Señor el que le dio esa potestad al hombre de ser, de ser el que ordenase la tierra, que la que obtuviera ganancias de ella, que comiera de ahí, que comiera frutas, animalitos del mar, de la montaña, de donde quiera que ande el hombre, ahí tiene alimento, granos. Eso el hombre se lo fue dando Dios como conocimiento paulatinamente, pero ese conocimiento no lo tenía el hombre. ¿Quién le puso el nombre todos los animalitos que hizo Dios? Adán. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que el Señor sabía lo que estaba haciendo y él nunca se equivoca. Lo que pasa es que la gente, como el Señor nada más los guía, y hay veces ni los guía el sacerdote que lo debe de hacer, o los judíos, ¿no? Porque esto se lo dejó como primera encargo a los judíos que fueran a hablar de él a todo lugar, en todo el mundo. Y no, ellos se encerraron en su pueblo y de ahí no salieron. Y siguen ellos haciendo lo mismo. Y luego ya entraron los gentiles y fue cuando más se desarrolló la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los gentiles sí hicieron eso y lo siguen haciendo. Y los judíos no, siguen metidos en su caja de cristal y no hacen lo que Dios les ha dicho. Entonces dice uno, nosotros, el Señor nos añadió, ya no pongas eh, no vamos a apuntar nada, nada más voy a terminar. El Señor nos escogió para ser parte del olivo original, que es el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, pero al ver que la testarudez de ese pueblo, que nosotros no vamos nosotros a calificar a nadie ni juzgar a nadie, y que todo lo que le decía no lo hacía y no lo hace. Entonces él optó por los gentiles y mandó a Pablo a que fuera el apóstol de los gentiles. Y empezó a crecer la iglesia, con las iglesias de Asia. Las 7 iglesias que habla el Señor en Apocalipsis 2. A cada uno le manda su mensaje y él conoce todo lo que hay en las iglesias. Y ahí se ve claramente. Y tú que hiciste esto, y tú que hiciste aquello otro, y esto y aquello. Todo lo que hicieron las 7 iglesias, el Señor lo sabía de sobra. Que Jezabel hacía maldades en una iglesia, que hacía una cosa u otra. Así, todo eso lo que pasaba en las iglesias fundadas por Pablo. Y dice uno, no hay nada ajeno a Dios. Por eso, como sabemos que no hay nada ajeno a Dios, lo que tenemos que hacer es que venzamos el dolor, venzamos el, el sueño, venzamos todo lo que tenemos que vencer para poder hablar de nuestro Padre con todo el amor que Él siempre ha hablado para nosotros. Porque todo lo que decimos aquí es palabra de Dios, no inventamos nada y no andamos invitando a pecar a nadie, nada más decimos que al contrario, que busquen la manera de agradar a nuestro Señor Jesucristo, que busquen la manera de agradarlo y ser buenos hijos de Él. ¿Y cómo se logra eso? Pues obedeciendo la palabra, id hasta el fin del mundo, si es posible, ¿de acuerdo? Los lugares más lejanos, y han ido,
nuestros hermanos misioneros. Gloria a mi Señor por esos hombres maravillosos que Él tiene trabajando para Él. Mis hermanos que están trabajando arduamente para engrandecer el reino de Dios, pues Él sabe, el Señor, si hay alguien que sabe todo eso, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que seguir alabando a Dios y decirle al Señor: Señor, he aquí estamos, Señor. Ya es tiempo de que hagamos más cosas. Y el único que puede levantar, como dice la palabra, hace rato leímos, dice que, y Dios añadía personas a la iglesia. Porque Dios sabe cuál es la que va a crecer o va a usar al ministro para otra cosa. Pero Él es el que mueve todo. Y lo dice bíblicamente la palabra aquí, claramente lo dice, que Él es el que hace crecer las iglesias. Y le pido yo a mi Señor Jesucristo que tenga misericordia de Maranata en este día, y entendiendo que esa pregunta de qué es el hombre puede ser el ser más hermoso de la creación o ser el más nefasto de la creación. Tenemos de monstruos de maldad como Hitler, Stalin, terribles asesinos. Y no nada más ahí, acá Pinochet en Chile, los Somoza en Nicaragua, tanta gente malvada que ha maltratado a sus pueblos, y ahí siguen esas estirpes malditas lastimando a los pueblos de América. Y perdón, Señor, porque no estoy molesto, nada más que sí, pues la única definición que admite esa gente es que son malos. Un malo es un maldito, una gente que no tiene redención, porque no sienten nada de pena por matar a su gente, a sus hermanos de nacionalidad. En Estados Unidos no se diga, mucha gente malvada, pero también afortunadamente siempre está la contraparte buena. Y te pedimos que nos des ayuda a todos nosotros para mejorar en todo lo que hacemos, Señor, y que nos dé sabiduría sobre todo, porque pues como sea va saliendo para hacer los gastos de aquí de este grupo. Y pedirte, Señor, bendición para mis hermanos y hermanas, y que todos ellos se levanten como hombres de guerra, capaces de hollar al enemigo sobre su cabeza y mostrarle al mundo que el pueblo de Dios es poderoso porque los guía usted, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones a todos Maranata en este día. Hermanos, esperamos que hayamos entendido algo, pero sobre todo enseñarnos a lo que quiere el Señor, que seamos gente que obedezca lo que Él dice. Mientras hagamos lo que Él nos dice, estamos bastante bien. Y procurar hacer algo hermoso para la obra de Dios. Siempre, no pensar en el mal ni tratar de sacar ganancias vanas, que lo único que hace es maldecir a las congregaciones. En tu hermoso nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Hermanos Maranata, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.